fracaso escolar, es verdad, pero pues, se habla del fracaso escolar, pues yo qué sé, desde el principio de los tiempos, desde el principio de los tiempos. Yo creo que eso detecta una característica de nuestra sociedad que es muy pasiva y que tiende a cronificar todos los problemas. Da la impresión de que los problemas no se resuelven nunca, se heredan de generación en generación, todo el mundo dice hay que arreglarlo y nunca se arregla nada. Y el tema del fracaso escolar, como el tema de la mejora de la formación profesional, bueno, cualquiera de nuestros espectadores recordará que lleva 20 años, 30 años, 40 años. Doctor Barina, yo lo que quiero es ahora, en esta segunda parte del programa, es de hablar de sus recetas. Usted no pasa desapercibido, sus recetas son polémicas y sobre todo las reacciones, pues no sé qué decirle, de dónde le provienen, pero yo creo que... Pues si quieres te las identifico. Pero yo creo que antes de empezar con soluciones... Que están aquí en su libro, Con soluciones... Despertad al Diplodocus. Ya, pues antes de hablar de soluciones concretas, vamos a hablar de algunos de esos temas que se empieza a tener la impresión de que no tienen solución. Uno de ellos. Claro, ¿qué hacemos en un mundo que es un mundo tecnificado, que es un mundo donde necesitamos mejorar el aprendizaje de las matemáticas y de las ciencias? Y entonces decimos, bueno, claro, si tenemos 1000 horas de clase al año, que es lo que da el curso escolar en España, bueno, si le dedicamos a todo eso, tenemos que empezar a quitar otras cosas que son cosas secundarias. Y entre las cosas secundarias nos encontramos siempre con las humanidades. Eso realmente no vale gran cosa para el mundo en que vivimos. Claro, el prescindir de las humanidades es un asunto de más envergadura de lo que parece. Entre otras cosas, porque necesitamos las humanidades para comprender lo que nos pasa y para regular la convivencia. Las universidades, las humanidades no son un lujo. Por ejemplo, hay un libro estupendo que te recomiendo si no lo conoces, de Martha Nussbaum, que fue premio Príncipe de Asturias, que se llama Non-Profit, ¿por qué las humanidades son esenciales para una democracia? Por el tipo de cosas que enseñan, por el tipo de procesos intelectuales que enseñan. Porque claro, la inteligencia humana es mucho más rica que el razonamiento matemático. Pero hay tendencia de eliminar las humanidades. Clarísimamente. Bueno, aquí, por ejemplo, eliminaron la filosofía. Clarísimamente. Otro asunto, por ejemplo. Tenemos una idea muy negativa de la adolescencia. La adolescencia es un mal que lo más que podemos esperar es a ver si pasa sin producir grandes destrozos. Y uno de los descubrimientos que a los que estamos en el campo de la neurología nos ha producido más sorpresa es que el descubrimiento de que nosotros estábamos trabajando con la idea de que había un periodo de oro del aprendizaje que era de 0 a 3, de 0 a 5, yo creo por unas razones que tienen que ver con el aprendizaje del lenguaje, que es de 0 a 7. Y es así, ¿no? De 0 a 3 es sí, ¿no? Pero yo creo que es más amplio. Pero entonces ahí decimos, es que los niños son como esponjas, es que lo aprenden todo. Y es prodigioso ver cómo aprenden. Y después pensábamos que se ralentizaba la tasa de aprendizaje. Lo que nos dicen los neurólogos es que es verdad que existe esa época del aprendizaje, pero hay otra segunda edad de oro del aprendizaje, en que el cerebro se rediseña por completo y se pone otra vez en expectativa de aprendizaje. Es decir, se vuelve otra vez una esponja, que es de 13 a 18 años. ¿De 13 a 18? ¿Se rediseña? Se rediseña, pero es que incluso se rediseña automáticamente, anatómicamente. Y lo que se aprende en esa edad es lo que ya se va a permanecer muy fijo durante el resto de 13 a 18. De 13 a 18. De manera que, y no estamos aprovechando eso. Es el momento donde los talentos se consolidan. Por eso yo he titulado uno de mis libros, El talento adolescente. Porque es ahí cuando podemos corregir cosas que durante la infancia, que daban la impresión de, bueno, lo que no haya aprendido durante la infancia ya no tiene solución. No, porque se rediseña el cerebro. Y lo que hay que enseñar a los adolescentes es que ellos ya habían, digamos, aprendido a conducir un ciclomotor, que era su cerebro infantil, y ahora se encuentran al volante de un Ferrari, y que es el cambio de su cerebro. Y claro, tener un Ferrari es estupendo por la potencia, pero si no aprendes a conducirlo, pues entonces te pegas un trastazo en cuanto arrancas. Y eso es lo que pasa a muchos adolescentes. De las alteraciones que sufren los adolescentes
siempre hemos echado la culpa a las hormonas. Las pobres hormonas se han llevado la culpa de todo. Bueno, pues no es verdad. Es que tienen de repente una herramienta intelectual potentísima. Cambian los sistemas de motivación, cambian la velocidad de aprendizaje. Por lo tanto, la adolescencia es la edad de las oportunidades y tenemos que cambiar la didáctica que estamos utilizando, porque si no estamos desperdiciando muchísimo talento. Esas son dos de los, y te podía poner más ejemplos de cosas que estamos dejándonos llevar por una especie de inercia y no acabamos de resolverlo. Pero además, exigiendo a los profesores, ahora vamos a empezar a exigir a los profesores un asunto. Todo profesor debe dedicar el tiempo necesario, al comenzar un curso, a responder a la pregunta que le van a hacer todos sus alumnos. ¿Y esto para qué sirve? Y es una pregunta muy lógica, ¿eh? Pero ya lo sabe el profesor eso, ¿no? ¿Te han explicado muchas veces por qué era bueno estudiar historia de la literatura? ¿Por qué tenías que leer? Todos estamos absolutamente convencidos de que la lectura es importantísimo, pero normalmente la justificación que se da es que es un gran placer. Cuando eso se lo dices a un alumno y el alumno te dice, pues a mí me aburre, se ha terminado el debate. Claro, ya no tienes más que decir y había que explicar. ¿Y por qué vas a tener que aprender qué es el morfema, el semema, el lexema, el arquilexema? ¿Por qué? Y a lo mejor el profesor tiene que decir, pues mira, ¿por qué a alguien en el ministerio se le ha ocurrido que había que estudiarlo? Esto es una tontería, apréndelo prontito, porque te lo van a pedir, pero esto no vale para nada. Así que, venga, apréndelo prontito y ya nos dedicamos a lo importante. Y entonces darse cuenta de que esa es su tarea también. Profesores, usted habla a menudo de los profesores, del papel del profesor, lo acaba ya de decir ahora, ¿no? ¿Cuánto deben cobrar? Ahora mismo entran en las facultades de magisterio, para estudiar magisterio, creo casi con la nota más baja de selectividad, sí, ¿no? Sí, ese es el problema. Y el problema está en que no es cuestión de sueldos. Por ejemplo, los sueldos de inicio de los docentes españoles está al mismo nivel que el del resto de profesores de Europa. Lo que pasa es que como nosotros no tenemos una profesión docente, tal como entras, sales. Sí. No hay ningún tipo de aliciente pues para intentar hacer las cosas mejor, para intentar progresar. No, porque no hay posibilidades. Y con el sueldo pues pasa lo mismo, con lo que entras sales. Mientras que en otras naciones, bueno, si tú quieres ganar más, tienes posibilidades de ascender en tu carrera profesional, que no es pasar a ser profesor de universidad, es en donde estás, si es primaria, y si es secundaria. Bueno, aquí aumentas de sueldo a partir de los trienios. Los trienios, pero en eso no es por mérito. Y lo que debemos introducir es que hay profesores, como en todo, hay profesores buenos. Por méritos, usted pagaría por méritos. Claro, una parte. Y esto supongo que alguien le diría que es elitista, bueno, claro que discriminador. Es elitista. Claro que es elitista, sin duda alguna. Pero es que no podemos pensar que todo el mundo hace las cosas igual y por lo tanto todo el mundo debe recibir la misma recompensa, porque eso es falso. Los médicos le podrían decir lo mismo, ¿eh? No, claro, no, sí. En los hospitales le podrían decir lo mismo. Claro, en todas partes no se puede hacer. Yo creo que un buen sistema tenemos que defender, pero defender con verdadera convicción, la igualdad de oportunidades y la aristocracia de los méritos. Por la misma regla de tres, por la misma razón, si hay que pagar más a los profesores en función de sus resultados o de sus méritos, supongo que usted también estará a favor de que los niños más avanzados de las clases también reciban una enseñanza acorde con sus avances. Vamos a ver, yo creo que tenemos que meditar qué es lo que queremos decir cuando hablamos del derecho a la educación. Cuando hablamos del derecho a la educación, digamos en un primer nivel, es que todo niño tenga plaza escolar. Bueno, eso es muy elemental. Y que todos sepan lo mismo. A partir de ese momento tiene que decir, no, yo lo que tengo que hacer es ver cómo consigo dentro de la escuela desarrollar el talento de cada niño. Yo defino talento como la inteligencia desarrollada por la educación. Un niño cuando nace tiene un mecanismo de aprendizaje que no sabemos muy bien lo que va a dar de sí.
En algunos casos detectamos que hay niños que, digamos, tienen altas capacidades. En otros pueden tenerlas, pero están adormiladas. Bueno, eso es, digamos, una posibilidad que tiene el niño. Y esa posibilidad la podemos desarrollar o la podemos bloquear. No hay ninguna seguridad de que un niño, por muy altas capacidades que tenga, si no estás disfrutando del sistema educativo apropiado, vaya a desarrollarlas. Caemos otra vez en lo que habíamos hablado antes. Excelencia o equidad. Claro, pero es que yo creo que la mayor equidad es que cada niño pueda desarrollar excelentemente su talento. Eso no significa que todos vayan a alcanzar el mismo resultado. No hay medios. Eso es... No, porque cada uno no... Los niños son muy diferentes y hay un niño que puede tener un gran talento gimnástico o puede tener un gran talento para la vida. Y decir, bueno, pues este niño ha destacado en matemáticas, no, ha destacado en arte, no, oye, pero ha destacado en que es una persona que ha vivido una vida feliz, en que se lleva bien con su familia, en que tiene talento para la amistad, oye, pues ese es su talento. Y entonces lo que tenemos que hacer en cada niño es primero convencerle de que él tiene algún talento. Y luego estar muy atentos a ver por dónde se puede desarrollar ese niño mejor. Volvamos al profesor. Nota de acceso. En España nunca nos hemos preocupado de formar a los profesores. Nunca. Durante muchos años hemos tenido una especie de timo de la estampita, que era el CAP, el Certificado de Aptitud Pedagógica, no valía para nada. Y en este momento lo hemos sustituido y no vale para nada tampoco. ¿Cómo se hace? En primaria se hace un grado de magisterio y después se pueden hacer o contratado en la escuela concertada o hacer unas oposiciones a la enseñanza oficial. Pero los que van allí han salido de su carrera de magisterio sin tener ninguna práctica educativa. Entonces es como si tú ya te fiarías de un cirujano que no hubiera entrado nunca en un quirófano. No, evidentemente. No. Pues un profesor que no tiene práctica. Pero sí han hecho prácticas, ¿no? No, sí han hecho prácticas. Y de hecho, cuando coges los programas, ves que una tercera parte es lo que llaman el práctico. Pero que no se hace. O se hace muy mal, o se hace para cumplir el expediente. No tenemos un sistema de tutorías de profesor. Y al final... Del ayudante, del profesor, claro, asistente, ayudante... No, tú vas allí a aprender. Y por lo tanto, el tutor, primero, tiene que saber hacerlo muy bien, y tiene que trabajar contigo en cómo has preparado la clase. Entonces usted propone un MIR. Claro. Un MIR para profesores. Exactamente. Igual que los médicos. Exactamente. ¿De 5 años? MIR, sí. No. Sería lo siguiente. Primero, tanto maestros como secundaria, porque ahora secundaria lo que se hace es, se hace cualquier grado de cualquier carrera y luego se hace un máster de secundaria y caemos en lo mismo. No tienen carga práctica y por lo tanto valen para muy poco. Dicho por los mismos que están haciéndolo, de manera que hay una especie, yo llego a decir, y también ahí es por mi, entre comillas, placer de hacer amigos, que debíamos quitar a las universidades la formación del profesorado, porque no se lo están tomando en serio. Quitarla. ¿Y dónde se haría? En centros especiales de formación del profesorado, que es una de las propuestas que yo hago en el libro blanco, que es gente especializada en aprendizaje, especializada en ver cómo conseguimos que los alumnos aprendan. Si no hace falta, vamos a ver, Einstein posiblemente hubiera sido un muy mal profesor de secundaria. Y es un genio de la física, pero es que ser profesor es otra cosa. Ser profesor tienes que entender lo que pasa al alumno, lo que pasa a cada alumno, el cómo le animas para que aprenda, el cómo le das seguridad en que es capaz de aprender. Pero fíjese, señor Marina, lo que usted está proponiendo, ¿eh? Es decir, pasar del negro al blanco o del blanco al negro, da igual. Está sugiriendo un cambio en profundidad. Pero es que lo necesitamos. En todo. Es que lo necesitamos. En todo. Sí, pero ahora te doy el mensaje optimista. Lo que yo he propuesto a los partidos políticos, y estoy casi seguro que no me van a hacer caso, es lo que llamo Objetivo 555. ¿Qué es su plan? ¿Qué es mi plan? ¿En qué consiste? Podemos tener una escuela de alta calidad, para entendernos, al nivel de Finlandia, en 5 años. Bueno, si nos descuidamos, dentro de 5 años estaremos discutiendo si vamos a hacer un pacto educativo o si vamos a cambiar otra vez la ley. De manera que la cronificación del problema es una injusticia y es una indecencia. En 5 años podemos tener una escuela de alto rendimiento, con el 5% del presupuesto.
¿Cuánto se dedica ahora del...? 4,23. Pero nosotros hemos tenido ya el 5%. En el año 2009 tuvimos 5,07. De manera que entra dentro de nuestras posibilidades. Porque la otra tentación de decir, necesitamos el 7% para mejorar la escuela. Una excusa fantástica, porque no lo vamos a tener nunca, y por lo tanto tenemos ya la excusa perfecta. No, con el 5% bien gestionado, podíamos tenerla. De manera que lo que hay que poner dentro de este pacto educativo, que no baje nunca el presupuesto del 5%, porque por debajo de eso no podemos tener un buen sistema. Tercer 5, cumplir 5 objetivos educativos mensurables y que se pueden conseguir en 5 años. Primero, reducir el fracaso escolar al 10%, que es lo que nos está pidiendo la Unión Europea. Ahora estamos en el 20 y tanto, hemos llegado casi al 30, ahora ha bajado un poco, estamos en el 21. Segundo, subir 35 puntos PISA. ¿Por qué PISA? Pues no es que sea perfecto, pero es lo que nos sirve para homogeneizarnos con los demás, para podernos comparar y con nosotros mismos. Es el referente. Entonces, por ejemplo, Navarra ha subido 20 puntos en 2 años. ¿En 2 años? De manera que se puede hacer. Tercero, algo a lo que te referías tú antes, que es que debemos prestar atención muy especial a todos los niños con necesidades educativas especiales, que pueden ser de 2 tipos. Uno, de los que tienen dificultades por llegar, y otros de los que se nos salen por arriba, que son niños con altas capacidades. Y los dos son necesidades especiales. Y debemos cuidarlos a los dos porque estamos hablando de un porcentaje bastante grande. Y cada uno tiene un tratamiento especial que tenemos que favorecer el que haya personal capacitado para hacerlo. No podemos hacer, por ejemplo, como ha salido en un estudio hecho por el Vall d'Hebron en Cataluña, que hayan detectado que hay cerca de un 18% de alumnos en primaria y en secundaria con problemas psicológicos graves que no están tratados. Es que eso es una injusticia. Y entonces eso significa que dentro de los centros tenemos que tener buenos sistemas de detección para esos o para los niños con altas capacidades. Cuanto antes, mejor, porque entonces ya sabemos lo que podemos hacer. De manera que ese es lo tercero. Cuarto, una peculiaridad del sistema educativo español es que tenemos muy pocos alumnos excelentes y hay mucha diferencia entre los alumnos mejores y los alumnos peores de un centro. Mientras que, por ejemplo, uno de los trucos de Finlandia es que hay muy poca distancia. La gran distancia en España no se da entre centro y centro, se da entre alumnos del mismo centro. De manera que hay algo que nos está fallando en el sistema pedagógico. Y eso es el cuarto objetivo. Y el quinto, que debemos introducir dentro del sistema educativo lo que empezamos a llamar las destrezas del siglo XXI, que son las que van a servir a nuestros chicos para sobrevivir en un mundo que va a ser muy competitivo y muy feroz. ¿Cuáles son? Pues primero, distinguir entre esto es lo que tienes que aprender y estos son los procedimientos que tienes que aprender. De manera que tenemos que enseñar a resolver problemas, a mantener el esfuerzo, a lo que se empieza a llamar soft skills, que son habilidades de saber qué haces con el conocimiento. No te vale para nada el decir, sé muchas cosas, pero no sé qué hacer con estas cosas. No. Tienes que saber cosas, pero tienes que saber hacer muchas cosas con ellas. Tienes que saber, por ejemplo, organizar tu propia memoria, tienes que saber dirigir tu propio aprendizaje, tienes que saber fijar la atención, que es un asunto que se aprende y por lo tanto, como no se está aprendiendo, tenemos tantos niños diagnosticados como con déficit de atención. En parte es un trastorno que hay que tratar y en parte es una falta de educación, que es que no han aprendido a manejar de manera, y todas esas cosas empezamos a tenerlas ahora en cuenta. Y además por una razón que la digo, no es una razón pedagógica, pero convence a mucha gente. Cuando usted entrega su libro blanco al ministro, ¿qué le dicen? Bueno, que gracias, sí, que se lo van a leer, que lo va a mandar que lo va a mandar a todas las comunidades autónomas, pero que él cesa en el ministerio y que tendrá que gestionarlo el próximo ministro. y en esas estamos. Y yo espero que el próximo ministro lo tenga en cuenta, porque es un libro blanco, es decir, ahí está, yo creo, la mejor documentación que es para plantear un debate, con una serie de
el estudio de la situación y luego cómo se ha resuelto esto, cómo lo han resuelto otros problemas. ¿Ha hablado con los sindicatos de los No, profesores? les invité y bueno, mantiene una postura, yo creo, Porque se han opuesto. injustificable. Se han opuesto. Injustificable. Pero claro, el que alguno de los sindicatos mayoritarios diga, por ejemplo, no hace falta evaluar a los profesores porque ya han demostrado su idoneidad con una oposición, bueno, o es ingenuidad o es mala fe. Porque nadie puede pensar que eso es un argumento. Entonces, o cambian de actitud o son una rémora para el sistema educativo. De manera que, completo, vuelvo a no hacer amigos, pero yo creo que hay que decir las cosas. Y sobre todo, no les ha sentado bien una cosa que yo he defendido en el libro blanco. Los sindicatos son sistemas absolutamente necesarios de defensa de derechos laborales. Y su objetivo es defender los derechos laborales de sus miembros. Su función no es mejorar la institución. Es decir, es como si me dijera ahora, la mejora de la tecnología del acero tienen que hacerlo los sindicatos. Sí, pero señor Marina, supongo que si un profesor se presenta a unas oposiciones y ya en el pliego de las oposiciones se le dijera, oiga, estas oposiciones sirven para conseguir plaza en el sistema educativo español pública, pero estas oposiciones no evitan que usted sea evaluado a lo largo bueno, si el opositor, claro, leyera esto antes de opositar, claro, pues habrá que decirlo. No habría este problema. Pues habrá que decirlo. La cosa sería si los sindicatos permitirían pues que habrá esto que decirlo, fuera así. Pero, Jaume, es que esto lo tenemos en todo el sistema funcionarial. Habrá que ir introduciendo dentro del modelo de funcionario que la permanencia en su cargo tiene que ser, digamos, reevaluada cada 5, 6 o 7 años, como se hace en otros países. En Finlandia, por ejemplo, el 15% de los profesores es despedido. ¿Por qué? Porque no lo ha hecho bien. El 15. Sí. Aquí no tenemos ese sistema. Podemos tener una educación de calidad. ¿Por qué no la vamos a tener? Y yo creo que si los ciudadanos tenemos esta convicción de que la podemos tener y presionamos a los políticos, la vamos a tener, pero si no presionamos, no. ¿Se imagina